Bueno, muy bien. Entonces, hablando de me corresponde hablar a mí el tema de la ectasia ocasionada por alteración del colágeno o ectasia primaria, como el doctor Arenas bien lo dice, y fundamentalmente quiero presentarle a las personas responsables de esta guía clínica que ya lo mencionó el doctor. Los objetivos fundamentales de nuestra guía clínica es ofrecer una actualizada información basada en la evidencia a las personas que trabajamos en la salud ocular, tanto residentes de oftalmología, optómetras, oftalmólogos, especialistas en córnea y también paramédicos generales que puedan en un momento dado estar en contacto con dicha patología. Pretendemos con esta guía elaborar criterios de diagnóstico, exámenes complementarios y, por qué no, sugerir más tarde conductas de manejo para esta patología. La ectasia en la córnea, como todos bien sabemos, es una enfermedad en la cual existe un adelgazamiento y encurvamiento de la córnea, en un área específica de la córnea, que generalmente se acompaña de un defecto visual que compromete la visión de nuestros pacientes. Los usuarios potenciales son toda la población médica y paramédica que puede llegar a ser de interés para esta patología, y la población objeto son pacientes mayores de 5 años, todos los sexos, todas las razas, para este tipo de patología. Fundamentalmente, entonces, como alteraciones del colágeno, vamos a hablar de queratocono, queratoglobo y degeneración marginal pelúcida o queratotoro, y en la iatrogénica el doctor Arenas se mencionará la parte de posterior a cirugía refractiva. Analizando los estudios, encontramos básicamente 2 estudios. Estas son literaturas basadas en la Academia Americana de Oftalmología, en la cual hay una incidencia de 50 a 230 por 100.000 habitantes, con una prevalencia similar por el doctor Rabinovich. Todos los grupos étnicos están afectados por el queratocono, no hay diferencia en razas. La etiología es desconocida, fundamentalmente hay 2 teorías posibles, una que es la apoptosis y otra que es el adelgazamiento en la córnea por las proteinasas. La historia natural sabemos que es una enfermedad que probablemente se nace con ella, pero empieza el desarrollo a partir de la primera o segunda década de la vida y posiblemente se estabiliza después de la tercera o cuarta década. La degeneración marginal pelúcida hoy por hoy se considera por múltiples autores como una forma de variación del queratocono con un cuadro clínico similar. Y el queratoglobo, sabemos que existe una forma adquirida y una forma congénita, específicamente la forma adquirida es la que está ligada al queratocono, y son queratoconos muy avanzados en la cual ya hay un adelgazamiento total de la córnea. ¿Cómo hicimos nuestra guía? Básicamente se hizo una revisión en la base de datos, en estas 2 bases de datos de PubMed y Lilacs. Se metieron una serie de información y búsqueda de términos como queratocono, queratoglobo, degeneración marginal pelúcida, ectasia, y se analizaron 24 artículos. Estos 24 artículos científicos cumplían con un nivel de evidencia por lo menos 3, y solamente uno tuvo un nivel de evidencia 2, por lo cual sacamos de estos artículos nuestra guía clínica. Llama la atención, como mencionaba el doctor Arenas, que no se encontraron guías clínicas ni revisiones sistemáticas en la literatura mundial que permitan sacar conclusiones de manejo. Se utilizaron estos ensayos clínicos, revisión en la literatura y consensos de expertos con la mejor nivel de evidencia científica, y no hay artículos que permitan sacar conclusiones para el manejo del queratocono. Se sabe que pacientes que tienen un factor de riesgo como antecedentes familiares o una comorbilidad por enfermedades asociadas al queratocono, el único factor que puede uno prevenir para que avance el queratocono es evitar frotarse los ojos. También, por supuesto, el diagnóstico precoz, porque como vemos ya los pacientes se están sometiendo mucho a la cirugía refractiva y hay que detectar los pacientes con queratoconos subclínicos. Y el manejo médico del prurito es bien importante, indiferente de cualquier medicamento utilizado para el control del rascado ocular. Los factores de riesgo que hoy por hoy existen basados en la evidencia son frotarse los ojos, las conjuntivitis alérgicas, las enfermedades sistémicas, como por ejemplo el síndrome de Down, el prolapso de la válvula mitral, entre otros. La historia familiar de ectasias, generalmente puede haber un porcentaje en el cual el paciente pueda tener una ectasia, y por supuesto si ha tenido una cirugía refractiva de sustracción. El diagnóstico con un nivel 3, encontramos pacientes que tengan un astigmatismo irregular y oblicuo a la refracción, con una mala agudeza visual que no corrige bien, con keratometrías altas, con una intolerancia al uso del lente de contacto que previamente venía utilizando. Se hace intolerante el paciente y eso puede indicar que ocurre una progresión, y por supuesto inequívocamente el hidrops corneal, que es un diagnóstico pues evidente del queratocono avanzado. En cuanto al examen clínico, lo mejor es tomar la mejor agudeza visual con corrección,
La retinoscopía con los reflejos en tijera y el signo en la gota de aceite o el signo de Charlotte sigue siendo un signo supremamente importante en queratoconos subclínicos, tan importante como una topografía de superficie de elevación. En la biomicroscopía los hallazgos característicos de estrías de Vogt, leucomas, anillo de Fleischer, entre otros. Y lo más importante, como mencioné, es la mala agudeza visual corregida, y eso es lo que uno debe mirar siempre en los pacientes evaluados de queratocono. Existen los exámenes paraclínicos que lo menciono simplemente, el doctor Andrés enseguida nos profundizará, la topografía de superficie, la topografía de elevación y como vemos el Pentacan, y estos otros exámenes no tienen todavía ningún nivel de evidencia importante. Existen fundamentalmente, lo que encontramos son 4 clasificaciones de su estadio o progresión, de las cuales voy a mencionar algunas. La más completa y la mejor nivel de evidencia es la de McMahon, pero es muy compleja y complicada y pensamos que no es muy aplicable para nuestro medio. La primera, que es con el doctor Ants, es basada en topografía de elevación con el OpScan. Él básicamente clasifica los conos en normales, subclínicos y clínicos, y da una serie de parámetros numéricos que permiten la clasificación. Esos parámetros estarían en la guía clínica, no quiero mencionarlos para no prolongar la conferencia. Y el queratocolo clínico en la misma clasificación, con todos los parámetros aritméticos, que seguramente el doctor Andrés nos lo va a mencionar enseguida. La otra clasificación que me parece útil para el medio es la de Rodríguez y Villarrubia, en la cual se presenta o en córnea normal o córnea sospechosa con queratocono inicial, y es basado en topografía con el TOMEI, con el equipo TOMEI de superficie. Básicamente son los parámetros de Rabinovich que hemos conocido: la K central de menos de 47, un IS menos de 1.4, una diferencia entre las K centrales de ambos ojos de menos de 1 dioptría y un índice de Kisa de menos del 60. Cuando ya son queratoconos, ya generalmente tienen valores superiores. La otra clasificación es la Krummeich y Kesirian. Básicamente la clasifica en estadio 1, 2, 3 y 4. Básicamente es una clasificación clínica, no es una clasificación con exámenes paraclínicos, con base en la miopía, en el astigmatismo y en los hallazgos clínicos. Los diagnósticos diferenciales, por supuesto, el queratoglobo, que puede ser una forma avanzada de queratocono, la marginal pelúcida, el astigmatismo irregular por el lente de contacto o el síndrome de moldeamiento, la degeneración marginal de Terrian, la úlcera de Murin, la megalocornia y los buftalmos por glaucoma congénito. Entonces, ¿qué recomendaciones se hacen en esta guía para pacientes sospechosos de queratocono? Primero, tratar de hacer una topografía de superficie, un OpScan si se tiene, o un Pentacan, y si se puede acompañar de un examen de histeresis corneal, pues sería adecuado. Se hace un control semestral por 2 años, y si no hay cambios, se puede seguir haciendo cada año. Cambio se refiere a que no haya un cambio en la topografía, por lo menos de 1 dioptría, o en la refracción de 1 dioptría. Este es el examen del OpScan, esto lo paso rápidamente. Topografía de superficie del examen de LoRa. Ahora, ¿qué tratamiento existe para los pacientes con queratocono? Lo primero, y sigue siendo piedra fundamental, son las gafas para queratoconos leves o subclínicos. Luego pasan los lentes de contacto rígidos gas permeables, que dependiendo de la complejidad del queratocono, se pasa desde un lente esférico a un lente de apoyo escleral. Digamos, los lentes esféricos son para queratoconos leves o moderados, los lentes asféricos o multicurvos ya para queratoconos más avanzados. Los lentes tóricos rígidos gas permeables se recomiendan para la degeneración marginal pelúcida. Los lentes híbridos, es decir, los híbridos, los que tienen la parte central rígida y la parte periférica de hidrogel, como es el SoftPer, son lentes de muy buena utilidad en queratoconos ya avanzados. Y por último, sistemas de piggyback o técnica del sándwich para queratoconos francos o avanzados. Estos lentes de apoyo escleral realmente yo no tengo conocimiento si aquí en el país los manejamos, pero es un lente que es de mucha utilidad en queratoconos muy avanzados, y digamos es el último eslabón de manejo médico antes de pasar a un procedimiento quirúrgico. Los procedimientos quirúrgicos que se recomiendan entonces fundamentalmente están el entrecruzamiento o el cross-linking, los segmentos intracorneales, la queratoplastia laminar o lamelar llamado por otros, y la queratoplastia penetrante. En esto encontramos básicamente un artículo interesante que tiene un nivel de evidencia 2, es un artículo australiano prospectivo aleatorizado, en el cual se comparan 2 grupos de 49 pacientes
en total 66 ojos, y se hace un seguimiento desde los 3 meses hasta los 5 años. Pero llama la atención que a los 12 meses solamente 19 pacientes siguieron el control, o 19 ojos, perdón, 10 del grupo control y 9 del grupo, 10 del grupo de tratamiento y 9 del grupo control. Y lo que encontraron fundamentalmente es que no hay cambio en la agudeza visual entre el grupo control y el grupo de tratamiento. Pero sí hay un cambio en cuanto a la queratometría. La queratometría en el grupo de tratamiento bajó 1.50 dioptrías, en cambio en el grupo no tratado aumentó 1.28 dioptrías. Pero como es un estudio que es muy poca la muestra, es un estudio que todavía no puede sacar un nivel de evidencia suficiente para tener conclusiones en este sentido. Los segmentos intrastromales, todos sabemos, existen fundamentalmente 2 tipos. Este tipo de segmentos lo que buscan es primero evitar la progresión del queratocono, lo cual se ha venido demostrando. Hay un moldeamiento y un mejoramiento en la forma de la córnea y hay una mejoría refractiva secundaria o indirecta. Básicamente hay 2 tipos, como sabemos, no menciono aquí marcas comerciales, pero uno es este tipo que es de gran área y este es otro tipo que son de pequeña área, estos son los 2 que se utilizan. Y se utilizan de acuerdo a los nomogramas que las casas productoras lo producen. Hay nomogramas que permiten que el anillo sea colocado solamente en un solo sector o 2 anillos dependiendo de la simetría o la asimetría de lactasia. De este tipo de nomograma depende del número, el espesor y la longitud de arco del anillo. Se ha demostrado que los anillos realmente ocasionan o producen una estabilidad en la progresión del queratocono. Los estudios más recientes hablan de que existe una estabilidad de 3.3 dioptrías a 3 años con cualquiera de los 2 anillos. Se cree, y hay estudios que lo están confirmando, que existe un efecto sumatorio cuando se utiliza el anillo con el entrecruzamiento corneal. Por supuesto existen efectos adversos, el principal es la extrusión, cuando el anillo queda muy cerca de la incisión, el riesgo de infecciones también, y la sensación de glero o de deslumbramiento, y es una muy buena indicación, y como tal se recomienda en esta guía, para la degeneración marginal pelúcida, anillos, un solo anillo en la parte inferior de 210 grados, parece que corrige bien este tipo de patología. En cuanto a la queratoplastia, fundamentalmente la queratoplastia laminar puede ser o superficial o profunda. La superficial se puede hacer con microquerátomo o con excimer láser. El problema de este tipo de cirugías es que, como son cirugías que tienen todavía un lecho estromal posterior suficiente y grande, la agudeza visual con corrección no es tan buena cuando se le compara con una queratoplastia penetrante. Entonces se recomienda para casos en los cuales son defectos muy superficiales. Pero la queratoplastia laminar profunda, como es a nivel de la pre-DSMET y solamente quedan entre 10 y 20 micras posteriores, casi alcanzan agudeza visual tan buena como la queratoplastia penetrante, y se recomienda en pacientes con queratocono que no sean realmente muy avanzados o que no hayan tenido episodios de hidrops corneal. Porque recordemos que cuando hay un hidrops corneal hay una ruptura de la DSMET y de entrada ya ese paciente no es candidato para un procedimiento laminar, sino que es para uno penetrante. La queratoplastia penetrante sigue siendo vigente a pesar de ser una técnica antigua y vieja entre nosotros, da la mejor agudeza visual de todo este tipo de procedimientos. La supervivencia, según los artículos que revisamos, es de más del 90% a los 13 años, con una agudeza visual con corrección de más de 20-40 en un porcentaje alto de pacientes. Generalmente quedan astigmatismos importantes, entre un 4 y 6 dioptrías. Yo me atreví a colocar aquí cifras mías de un estudio que alguna vez presenté. Yo tuve cifras de menos de 5 dioptrías en el 78.5% de los casos, que más o menos es lo que se referencia en la literatura que se revisó. El riesgo de rechazo obviamente es el fantasma de este tipo de procedimiento, pero hoy por hoy con las drogas inmunosupresoras y un adecuado control y manejo, el riesgo de rechazo pues puede disminuir y se puede controlar, que es más o menos del 16%. El hidrops, por supuesto, es una indicación absoluta de queratoplastia penetrante, por lo que expliqué anteriormente, y puede ser una indicación también en la degeneración marginal pelúcida que no responde a los segmentos, al solo segmento colocado en la parte inferior, pero el problema con la penetrante de las marginales pelúcidas es que son injertos muy grandes y tiene mayor riesgo de rechazo inmunológico. Muchas gracias.